Buenas noches, el gusto de estar de vuelta aquí en La Esencia a través de Mega TV. Recuerdo que, un poquito, el año pasado, a principios del año pasado habrá sido, tuvimos la visita aquí en los estudios del canal de un compatriota que hace mucho tiempo está viviendo en Francia y nos gustó muchísimo realmente cuando lo invitamos y nos hacía un análisis de cómo ve un paraguayo que vive en Europa los procesos electorales en ese momento y la realidad del Paraguay. Estábamos, creo que, a un par de semanas de las elecciones. Él había venido justamente para participar de las elecciones. Después volvimos a contactar con él para que nos hable desde allá. Y siempre nos encanta el análisis que hace, la manera sencilla en que nos explica las cosas y esa visión de alguien que está hace mucho tiempo en Francia, en Europa. Y quisimos contactarlo de vuelta, ya que estamos en los días posteriores a las elecciones del Parlamento Europeo. Muchos son los análisis que hemos escuchado, que la derecha va creciendo, que va ganando escaños. Hay países que han acusado consecuencias rápidamente, como el caso de Francia, justamente donde Macron, el presidente francés, al día siguiente anticipa las elecciones legislativas. Y vamos a preguntarle a él, entre otras cosas, ¿por qué Macron al día siguiente y de inmediato al conocerse los resultados hizo esto? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué pasa en Francia? ¿Cuáles son las perspectivas que él tiene con respecto al futuro inmediato de Europa y de la Unión Europea en particular? Isidro Herrero, profesor, ¿cómo está? Buenas noches desde Asunción. Señor Juan Marina, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, muy bien, un gusto de contactarnos de vuelta. El gusto es mío, Isidro. ¿Cómo están las cosas así por Francia? Una pregunta muy general al principio de nuestra charla. ¿Cómo le está yendo? A Francia globalmente le va muy bien en todos los sentidos. Todos sabemos la gran sorpresa que hemos tenido, un golpe terrible con la derrota del partido de gobierno. Entonces, ante esa derrota, el presidente Macron, justamente ayer, como usted lo había señalado muy bien al comienzo, disolvió el Parlamento, entonces, y convocó a nuevas elecciones. ¿Por qué razón? Porque ante todo debemos saber que en este país vivimos la plena democracia, y la democracia con mayúscula, donde el presidente tiene a su cargo, tiene su poder sobre el Parlamento. No es el Parlamento como en nuestro país, que tiene poder sobre el presidente. Se sintió el señor Macron falto de confianza, entonces por esa razón convocó a nuevas elecciones. Es una estrategia, una jugada política que espero redundará en beneficio del país principalmente. Claro, ¿esas elecciones para cuándo estaban previstas originalmente? Porque entiendo que son elecciones legislativas anticipadas las que él convocó. La realidad viene de esta manera. A una sola vuelta hemos elegido los futuros representantes de Francia en el Parlamento de Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, y así fue en todos los países componentes de la Unión Europea. Fue el día domingo pasado. Estas elecciones, y respondiendo a su pregunta, estaban previstas recién para el año 2027, porque aquí tenemos las elecciones cada cinco años. Y seguidamente a las elecciones presidenciales se eligen a los parlamentarios. Son dos elecciones diferentes. Primero las presidenciales a 2 vueltas, como siempre, y luego las legislativas también a 2 vueltas, seguidas a esas elecciones presidenciales. Entonces, fue una sorpresa. Sí, Isidro. Para que vamos a tener el 30 de junio y el 7 de julio debían haberse celebrado en el 2027. Ya, bastante anticipada entonces. Ahora, ¿fue una sorpresa esto, profesor Isidro? ¿O realmente se esperaba ante los resultados una adversidad del partido de gobierno, por lo general
trae esta consecuencia inmediata de una convocatoria a elecciones legislativas o fue una sorpresa para la ciudadanía francesa? Lo segundo, señor Juan Fariña, nadie esperaba en absoluto esta disolución del Parlamento y la convocación consecuente a nuevas elecciones parlamentarias dentro de 3 semanas. Incluso yo estaba formando parte de la mesa de votación como miembro, como asesor, y ese mismo día del anuncio de la disolución del Congreso llamé al presidente de mesa y le dije, pues, ¿qué pasa? Y me dijo, ni yo espero. Yo tampoco esperaba, porque fue lo que le dije. Nadie esperaba exactamente. Incluso gente de su partido están muy, muy decepcionados, desorientados y no comprenden la decisión de su líder, en este caso el señor Macron. Ajá. Y los analistas, ¿qué dicen, por ejemplo, los analistas políticos, los que tienen sus columnas, sus artículos en los diarios franceses? ¿Cómo interpretan ellos, según haya leído usted, esta decisión de Macron? Existen varias lecturas de los analistas. Unos piensan que es una forma de hacer frente a la subida, a la crecida de la extrema derecha. Otros piensan que Macron, y es también mi opinión, está cosechando lo que él ha sembrado. Es decir, no ha respondido al pueblo. Incluso él había dicho, yo oigo a la queja del pueblo, pero no escucho las quejas del pueblo. Es decir, entiende, cree recibir o no ejecuta, no responde a las necesidades de la gente. Entonces, de esta forma, como aquí podemos votar como fue mi caso, votar por un candidato de derecha o pasar después al centro y del centro votar por otro de la izquierda y volver a la derecha, etcétera, porque aquí tenemos la plena libertad. Otros analistas consideran que esto no es sino simplemente una treta, una jugada del macronismo para debilitar el crecimiento del partido, del encuentro, digamos en español, del Encuentro Nacional, que es el antiguo nombre del Partido Nacionalista de Jean-Marie Le Pen y su hija Marine Le Pen. Ajá. Entonces, que es el Frente Nacional. Yo pienso que ahora, yo pienso que Macron se ha jugado con una espada de doble filo, o pierde o gana. En el primer caso, seguro no va a haber en mayoría, porque para que haya mayoría tiene que haber por lo menos 273 diputados, mayoría absoluta, la mitad más uno. En total en Francia tenemos 577 diputados parlamentarios. Y para la mayoría absoluta necesitamos la mitad de ese número. Y yo pienso que la jugada de Macron, y también es la opinión de muchos analistas, es dar paso, aceptar la cohabitación, dejando el gobierno a cargo de la extrema derecha, de los partidos de derecha, de tal forma que el candidato joven, en este caso Jean Bardella, entonces pueda, digamos, fracasar rotundamente y decir al pueblo, fíjense, ustedes pidieron un primer ministro de derecha, pues ahí lo tienen y el trabajo es desastroso. Entonces la solución somos nosotros. Yo pienso que esa es una de las lecturas que han dado también aquí en los analistas políticos, señor Juan Fariña. Qué interesante. Leía, profesor Isidro, que esa cohabitación muy pocas veces se ha dado en Francia. En los últimos 50 o 60 años, solamente en 2 ocasiones que se tuvo un presidente de un signo político y un primer ministro de otro signo político. Creo que fue uno François Mitterrand y el otro Jacques Chirac. Otros casos no hubo. ¿Usted cree que Macron se la va a jugar entonces? Es una jugada bastante arriesgada esto de tener un primer ministro opositor para demostrarle a la población de que la opción sigue siendo su grupo. Así mismo es. Esa es la lectura que los analistas políticos están dando. Y yo pienso, sobre todo, no pienso tanto así, pero mi opinión personal es que este señor recibe simplemente, cosecha simplemente lo que ha sembrado.
Ajá. no le ha respondido al pueblo y el pueblo le responde en las urnas. El pueblo le dice, no, no te queremos más o no le queremos más si usted prefiere es de ese modo. En cuanto a la cohabitación, hubo una primera cohabitación ya en el año 62 con Charles de Gaulle. Ajá. Luego, otra vez, otra cohabitación en el 68 con el mismo Charles de Gaulle. Y luego ya llegamos a la época de François Mitterrand. Efectivamente, luego con Jacques Chirac y Lionel Jospin. Bien hecho, Y esa fue la última cohabitación. Entonces, cohabitación significa que tenemos un presidente de un bando político y el primer ministro es de otro bando político. Exactamente. Quiero ir a una breve pausa, profesor, y al regreso me gustaría un poquito que nos refresque la memoria y nos explique cuáles son las diferencias y las funciones del primer ministro y del presidente. Usted ve y sabe que el sistema de gobierno francés no solamente es muy diferente al resto de Europa, sino también muy, muy diferente a lo que es el gobierno paraguayo. Por ejemplo, usted hablaba de un régimen presidencialista en Francia, mientras acá podríamos considerar un régimen más bien parlamentario. Aquí el poder legislativo es el poseedor de muchas atribuciones que incluso tienen interferencia en los demás poderes del Estado. Pero eso a la vuelta del corte. ¿Le parece, profesor? Excelente, estamos a las órdenes. Ya volvemos enseguida con más de La Esencia, hoy Contacto con Francia. Interesante siempre lo que podemos aprender de los sistemas políticos de otros países, de otros continentes. Imagínense Francia, un país tan fundamental en la historia de la humanidad, las conquistas sociales, políticas, laborales que se han conseguido en ese territorio. Nosotros aquí en Paraguay, tan lejos, disfrutamos de muchas conquistas que en algún momento los revolucionarios franceses han conseguido, ¿no? Así que siempre es bueno contar con la colaboración de un compatriota nuestro que hace años está allá en Francia. Profesor Isidro Guerrero, es muy distinto el sistema de gobierno francés al nuestro. El primer ministro y el presidente francés, dos funciones distintas. Si tuviésemos que preguntarle a usted cuáles serían esas funciones de cada quien, digamos en lo más elemental, o sea, las diferencias elementales entre las funciones del presidente de Francia y el primer ministro, por ejemplo. Muy bien, el presidente de la República es electo por sufragio universal en 2 vueltas, porque debemos considerar que toda democracia tiene que ser siempre la mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1. Una vez elegido el presidente, pues procedemos aquí en Francia a las elecciones parlamentarias. Se eligen los parlamentos y luego el presidente nombra un primer ministro que generalmente es de su propio bando partidario. Ajá. A renglón siguiente, el primer ministro a su vez consulta con su equipo y nombra los ministros. Y luego presenta el equipo de ministros, de viceministros y de responsables de diferentes sectores del gobierno al presidente, somete eso al presidente y el presidente o lo rechaza o lo retoca o lo aprueba. Generalmente es una cosa protocolar, pero generalmente también el presidente sí lo acepta, pero si hay que hacer algún cambio, pues eso. El presidente da las directivas del programa de gobierno y el primer ministro las ejecuta a través de sus ministros. Esa es la función, la diferencia entre el presidente que preside y el primer ministro que pone en ejecución las directivas emanadas de la presidencia de la República. Pero, ¿cuál de los dos sería más parecido? Acá, por ejemplo, el presidente de la República es titular del Ejecutivo y se encarga principalmente de la administración central del país. El que administra el Estado paraguayo es el presidente de la República. En Francia, ¿quién toma las decisiones administrativas? ¿El presidente o el primer ministro?
de forma conjunta. El presidente es el que firma todos los decretos. Ajá. Y el primer ministro es el que dirige el gobierno, el que, digamos, la ejecución. El gobierno en sí es dirigido por el presidente y la ejecución del programa de gobierno es encabezada por el primer ministro y sus ministros. ¿Y las relaciones internacionales quién la encabeza? ¿Perdón? Las relaciones internacionales ¿a cargo de quién está? ¿Del presidente? Del presidente de la República y del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, en común acuerdo con el primer ministro. Ajá. Hacer, si hablamos de forma de figura, como una especie de fusible. Si hay algún escándalo en el gobierno, el que va a saltar no es el presidente, sino el fusible, en este caso el primer ministro. Y de hecho, en el gobierno de Macron ya hemos tenido 3 primeros ministros. Es decir, como no había una respuesta o había una insatisfacción del pueblo, el pueblo francés de hecho es muy quejica, muy protestón, entonces el presidente Macron tuvo que rectificar rumbos cambiando de primer ministro. Y al cambiar de primer ministro, todos los ministros quedan cesantes en sus cargos, hasta que el nuevo primer ministro de nuevo nombra a sus ministros, se los presenta al presidente de la República y este los aprueba. Más allá de Francia, ¿cómo analiza usted los resultados en general de las elecciones del Parlamento Europeo del domingo? En Italia se ha dado un fenómeno parecido, Meloni es la gran ganadora, en Alemania también. Más o menos pasó lo mismo en cuanto a tendencias de lo que sucedió en Francia. ¿Usted cómo analiza? ¿Es la reacción también de ellos más o menos la misma respuesta y la misma actitud que los franceses hacia su gobierno? Para ser honesto, yo no tengo mucha información de Italia, de Alemania, las razones por las que hubo una derrota, un crecimiento del partido de extrema derecha. Yo pienso que sobre todo se debe a esta idea de la inmigración. Hay mucha inmigración y la puerta de entrada de la inmigración fundamentalmente es Italia, desde la zona del África del Norte, principalmente Libia, y yo pienso que los italianos en gran medida están en contra de eso. Ajá. Y Meloni ha aprovechado ese filón de descontento del pueblo italiano y esa es la explicación. En Alemania pasa otro tanto y lamentablemente ocurre en cada tanto. Creo que fue hace un par de semanas atrás o 3 o 4 semanas atrás hubo un atentado en plena calle, un asilado afgano atacó a la policía y a pasantes. No sabemos por qué razón, si fue un ataque de ira o por qué, pero entonces todo eso va calando de a poco en la población. Acá en Francia pasa lo mismo, pero en Francia lo que se dice, lo que aquí dicen que los árabes van a invadir Francia y van a dominar Francia, eso es pura falacia, es pura mentira. Yo pienso que en el caso de Italia, de Francia y de Alemania, la extrema derecha ha llegado a su punto, a su cenit en cuanto a su capacidad, su potencial electoral. ¿Y por qué razón es tan evidente? Porque la mayoría de la izquierda, en este caso, no se han movilizado. Y yo pienso también que una de las ideas, en todo caso, que se está poniendo en ejecución en campaña es movilizar a todo el electorado, porque solamente votaron el 52%. Por otra parte, y para terminar la respuesta a su pregunta, la extrema derecha ha perdido prácticamente campo en los países nórdicos y es muy, muy notorio ese concepto de democracia que tenemos en los países escandinavos nórdicos, porque allí la extrema derecha ha perdido mucho espacio político. Claro. Algo que me llama la atención también de esos países, de Francia en particular, usted recién mencionó a Jordan Bardella, es la renovación de las figuras políticas. Más allá de que uno comparta o no su ideología o su tendencia, entiendo que Bardella ni siquiera ha cumplido los 30 años, tiene como 28, 29 años,
¿Cree usted que él está emergiendo como una de las figuras políticas más importantes de Francia en estos momentos? Si comprendo bien su pregunta, el país necesita una renovación de la clase política. El señor Bardella es, como usted dijo, tiene apenas 28 años, cumple 29 en septiembre próximo. Ajá. Es de padres inmigrantes. Su padre es italiano, pero nacido en 1969 en en Francia, en la región parisina. Su madre es italiana de pura cepa. Entonces, yo no creo que esta nueva generación que sube, en todo caso, hablando concretamente del señor Bardella, tenga que asumir el rol de expulsar a toda la gente, a todos los extranjeros que estamos aquí. No, en absoluto. Además, cuando se habla de inmigrante, no se habla del inmigrante que está en situación regular, que trabaja, que cotiza, que paga sus impuestos. Se habla de la inmigración irregular, de la gente que está de la gente sin documentos, indocumentada, y además se dedica al tráfico de drogas, porque de otra cosa no hacen, simplemente eso. Claro, claro. Y efectivamente asistimos a una renovación de la clase política, sobre todo de la extrema derecha. No así en el partido de los republicanos, que es el antiguo partido que sostenía a Nicolas Sarkozy, hasta Nicolas Sarkozy y a Jacques Chirac también. Ajá. Falta una renovación general de la clase política aquí en Francia. Muy bien, me queda un minutito y un poquito más, profesor, para la última pregunta. Usted sabe que nunca voy a poder dejar de preguntarle sobre cómo nos ve a nosotros, usted como paraguayo, desde la distancia, cómo está viendo este proceso, el gobierno que se instaló hace 9 meses. Presumo que cada día usted al despertarse y en medio de sus actividades siempre lee algo sobre Paraguay. ¿Cómo nos está viendo usted, así sinceramente, profesor? Voy a comenzar de modo muy sincero y de modo muy pesimista. Yo estoy muy decepcionado. Creo que no iré más a votar en las elecciones próximas porque aquello no cambia nada. Yo pienso que nosotros, para que podamos salir de ese letargo, necesitamos gente valiente, gente que esté dispuesta a ofrendar su sangre y a ofrendar su vida para que aquello cambie. Si no, no va a cambiar. En el Paraguay necesitamos gente nueva, gente sana, pero eso es muy difícil, habida cuenta que la gente joven que sube ya sube contaminada. Estamos siempre en lo mismo, es un círculo vicioso. Ajá. Es un círculo vicioso. Entonces, yo por un lado, si bien estoy muy decepcionado, por otro lado, me ayudó muchísimo el hecho de haber ido allá, haber sentido en carne propia la decepción. Entonces lo que hago aquí es vivir plenamente y saborear lo que el país, el Paraguay, nos niega actualmente, y digamos nuestros políticos todos. Ese derecho de vivir en el bienestar integral, que es salud, que es educación, que es trabajo, que es cuidado de todos. Entonces eso yo aquí lo vivo plenamente y vivo la democracia plenamente. Yo mismo voté en las 2 elecciones pasadas por Emmanuel Macron. Ajá. Y mi gran sueño era que tuviera una oportunidad para votar en contra de él, porque estoy decepcionado del resultado de su gobierno. Entiendo. Profesor Isidro, siempre es un gusto charlar con usted. Yo le agradezco el hecho de que siempre esté disponible para hablarnos acerca de sus vivencias allá en Francia y también sus opiniones y visiones acerca de Paraguay. Así que, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, monsieur. À la prochaine. Au revoir. Hasta la próxima vez. Muy amable. El profesor Isidro Guerrero, paraguayo que hace mucho tiempo está en Francia. Ustedes vieron, él está totalmente insertado en lo que es la sociedad francesa. Participa en las elecciones, vota en Francia, estuvo aquí votando en las últimas elecciones paraguayas también. Y les diría que estoy 99,9% de acuerdo con el sentir que él tiene con respecto a cómo están las cosas en nuestro país también. Hasta la próxima en La Esencia.